dificultades han tenido? ¿Cómo cómo lo han venido realizando? Pues bien, la Sí, plataforma es buena. ok, todo va bien hasta ahora. Sí, muy importante entonces que tengan en cuenta, por eso se los coloqué a manera de la presentación muy foro, las, como las indicaciones o directrices que dimos frente a la recolectación de evaluación, es decir, cómo es la calificación del foro. Yo se las coloqué ahí, 035, lo que teníamos acá, lo que hemos tenido aquí definido en la recolectación de evaluación para que ustedes se guíen en la contestación, ¿cierto? Entonces, bueno, eso quería escuchar entonces, que si de pronto cómo lo han venido desarrollando, qué dificultades han tenido. Muy bien. Eh, ¿Cómo les fue con la lectura del texto? ¿Lo leyeron un poquito difícil, mucha cosa, entendieron más o menos poquito? Profe, buenos días. Buenos días, Buenos Jofre. días para todos. Profe, la verdad, yo no lo pude leer porque madrugué a leerlo y el computador se empezó a actualizar, entonces no pude leer esta vez el documento. Ok, muy bien, Jofre. Bueno, el resto, muchachos. Profe, yo tengo otra pregunta. Yo la verdad no puedo ingresar al foro. Pues en realidad era hasta el 31 o todavía se puede pues como participar. ¿Cómo así? ¿Qué tienes en la recolectación de evaluación? ¿Qué claridad Oiga, tienes? acá en el polivirtual me aparece que es para ingresar hasta el 31. 31. Sí, en lo del fake news. Sí. El primer foro es del 1 al 7 de junio. Ve tan raro, no, en serio, acá me aparece esto. En fin, bueno, profe, no, No sé pues por qué te aparece eso. sí, en serio. No sé por qué te aparece eso, pero está hasta el 7 de junio. Perfecto, profe, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, estamos hablando del texto entonces. ¿Cómo les ve con esa lectura del texto, chicos? ¿Leyeron poquito, no leyeron? Están muy sinceros, porfa. Los escucho, las escucho. Le pregunto a Alexa. Ok. Alexa, Carolina, Carolina Ochoa, Cristian, Cristian David Valencia y Cristian Ospina. Profe, buenos días. Profe, la verdad, yo estaba intentando ingresar a esa carpeta del Drive y no he podido. ¿Usted me puede reenviar el enlace, por favor, si es posible? Si es que ya está, pues no sé, entonces cómo has hecho con los otros textos. Si no has podido ingresar, Cristian, ¿cómo has hecho con los otros textos con la otra lectura? Daniela, Profe, yo sinceramente no la leí y, o sea, iba a empezar a leerla, pero me pareció como un poquito larga y tediosa, por así decirlo, entonces no, pues no la leí. ok, Juan Pablo Madrigal, Juan Pablo Peláez, Profe, yo no lo leí, tenía que hacer un trabajo para hoy de una presentación de un video y decidí no leerla y el resto del tiempo que tengo lo uso para trabajar, entonces no me dio. Juan Pablo Madrigal, Profe, yo sinceramente se me olvidó que tenía pues que leer ese documento. y Laura Cristina. Laura, hola.
¿Está por acá Laura? Ok, muy bien. Y Laura Stephanie Rivera. Manuela Suárez, Mateo Quiroz. No están por acá. Ok. Y Mateo Quiroz, Valentina. Wendy. Bueno, creo que la mayoría entonces no lo leyó. Bueno, chicos, vean, la cuestión es muy sencilla. Las lecturas pues se ponen, se trata de poner, de colocar con anticipación, por lo menos para que ustedes como agarren algunas ideas, algunas nociones. Y recuerde que los textos a veces por muy complejos que sean, pues tratamos de enmarañarlo, de comprenderlos en conjunto, ¿sí? Y de eso comprende pues como estos encuentros, estos acercamientos que estamos haciendo para entender, obviamente, aquellas cosas que nos representan mucha dificultad, eh, que definitivamente no entendemos, pero obviamente el primer ejercicio es la lectura, ¿cierto? En ese sentido, muchachos, yo les comento que no se deben coger el tiempo de eso. Yo no, obviamente no les voy a explicar hoy con base en lo que están diciendo ustedes que no han podido leer el texto, ahí les queda acumulado. Yo tan solo hoy les voy a dar entonces unas nociones generales para que ya con eso creo que les va a facilitar mucho más la lectura y la comprensión de lo que deberíamos de leer. Que si está un poquito largo está bien, pero con lo que vamos a dar un poquito hoy, ya con eso van a tener ciertas luces, ¿cierto? Eh, bueno, para los que leyeron entonces, o leyeron hasta la mitad, etcétera, ¿qué les llamó la atención o qué inquietudes tienen? Ah, bueno, y obviamente les recuerdo que si uno no lee, pues lo que se va a hablar, lo que se va a explicar, nos va a parecer totalmente extraño y vamos a estar muy perdidos. Entonces, eso también es como la contraproducencia de no haber leído o habernos asomado a ese texto. Para los que leyeron poco, más o menos, ¿qué aspectos llamó la atención de ese texto? ¿Qué les causó inquietud? En el caso de Alexa, en el caso de Laura, las escucho. Wendy, es una parte. Ok. Bueno, yo las escucho, chicas. Alexa dijo que le pareció interesante el término opacidad, el término relevancia opacidad. Le llamó la atención a Alexa el primer párrafo, lo de los imaginarios sociales, ok. Listo. Entonces, como va a quedar esa tarea de seguir leyendo, entonces, yo voy a partir de darles unas nociones generales de ese concepto de imaginario social y ya todo lo que implica. Yo les voy a compartir pantalla entonces. Estos son unos extractos muy de definición, muy categóricos cuando hablamos de el concepto de imaginarios sociales y obviamente aterrizamos acá a la noción de imaginarios sociales urbanos de un señor que se llama Armando Silva,
que ya hablamos un poquito de. Cuando ustedes ven esta palabra imaginario, la palabra imaginario, el término, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué significa ese concepto de imaginario? Imaginario, como yo lo vería como un escenario ideal respecto a algo. Un escenario ideal respecto a algo. Bien, ¿cómo es eso, Juan David? A ver, Por ejemplo, cuando se habla, no sé, de una utopía, eso sería algo ideal respecto a una situación pues que se conoce. Ok. Como las mejores condiciones. Ok. ¿Y es real o no es real? Pues la utopía generalmente no es real. Pero se está construyendo en base a algo que se aspira, una aspiración, que puede ser individual o colectiva, esa utopía. ¿Tú no crees que eso de pronto se construye con base en algo que existe? Porque no estaríamos construyendo utopías con algo que no se esté dando en el contexto, en el escenario, en la realidad. Se construye con algo que existe, pero que se ve poco probable de alcanzar. Ok, muy bien. Muy bien, Juan. Ahí diste unas pautas interesantes. ¿Qué más opinan ustedes o se les viene en mente cuando escuchan, cuando tratan de pensar en la palabra imaginar? Que es como una realidad que creamos en la mente. Una realidad que tenemos en la fuera mente. de la realidad, exacto. Bueno, es una realidad que creamos en la mente. Muy bien. Yo Freddy, sí. O sea, como una representación mental de algo, o de alguien, o de algunas personas, de sus actividades, de sus culturas de pronto, de sus costumbres, pero que en realidad existe. Ok, muy bien. Yo lo relaciono un poco como con lo que hablábamos de la hibridación. Sí, la construcción de imaginarios, o sea, uno coge las cosas que por decirlo así, le llaman la atención y hace su construcción de su imaginario, de su mundo, de su percepción ante, no sé, las construcciones sociales que hay y todo eso. Tienen elementos muy importantes que están arrojando ustedes. Están hablando de representaciones, están hablando de realidad, están hablando de percepciones, ¿cierto? Todo eso entran ahí. Y ese concepto de imaginar, de hecho hablan mencionó el compañero el término utopía, que si bien no se plantea dentro del escenario de los imaginarios sociales, él aludió a básicamente un deseo que tenemos de algo, ¿sí? Que por lo general no se cumple, que es imaginar, que está en nuestras mentes. Este concepto es muy importante entenderlo, compañeros, porque aquí básicamente vamos a comprender que en función, y obviamente más adelante en función de las medios de comunicación, de la comunicación misma, ¿qué pasa? Este tema es muy interesante, llama mucho la atención y a partir de lo que vamos a hablar hoy, creo que ustedes ya van con bases importantes para entender ese texto, muchas cosas de lo que nos plantea ese texto y obviamente entender ese concepto con más profundidad. Muy bien, ¿qué más de pronto asoma con la palabra imaginar? Tenemos aquí términos, conceptos claves como realidad, percepciones, ideas mentales, representaciones, ¿cierto? ¿Qué más de pronto les asoma a ustedes esa palabra? Profe, bueno, pues yo no me leí el texto, pero se me ocurre pensar como en una construcción previa pues, que emana de elementos que tengo acerca de algo. Es como una construcción previa acerca de algo. Ok.
Es una preconcepción entonces de pronto de ideas. Correcto, preconcepción suena mejor. Ok, ¿y esa preconcepción es individual o colectiva o en ambos sentidos? ¿Cómo la concibes tú, Cristina? Profe, yo creo que es una construcción que se realiza pues de forma individual, pero aún así también es, pues los imaginarios sociales emanan de una cantidad de elementos que uno, ¿cómo le podemos decir? Aglomera o recopila, por decirlo así. Ok, muy bien. Muy bien. Tengamos en cuenta en el panorama esos términos que ustedes acaban de mencionar. Representaciones, percepción, obviamente la idea o la imagen mental, ¿cierto? Deseos, realidad. Ahí conté 5 términos, ¿cierto? Todos entran ahí. Ojo, pues que aquí vamos a empezar a articular un poco ya para que ustedes entiendan mejor lo que deben de leer. Voy a compartir pantalla. Y estos son unos apuntes generales sobre ese concepto de imaginar. Y mire que ya se articula con otro término, sociales, ¿cierto? Los imaginarios, básicamente, partiendo de la palabra, del término, se refieren a aquellas construcciones mentales que hacemos los seres humanos en su manifestación individual y colectiva frente a algo, o frente a alguien, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, esas construcciones mentales no quedan solamente en la mente, sino que se manifiestan en diversidad de acciones que desde ahí se puede entender por qué nosotros entendemos o hacemos ciertas cosas teniendo en cuenta nuestra cultura, la sociedad en la que estamos insertos, por qué tenemos, digámoslo así, ciertas maneras de comportarnos, de concebir la vida, de entender una cosa a la otra, ¿cierto? Esos imaginarios, esas construcciones cognitivas, perceptivas, las vamos manifestando de cierta manera y y ya cuando se articula eso que estamos diciendo del concepto de imaginario así, a simple vista, desde esa simple definición, con imaginarios sociales se refiere a esas manifestaciones en términos sociales que hace una comunidad o un grupo de personas o una sociedad en materia social, ¿cierto? En términos del relacionamiento con el otro. Entonces ahí, una primera definición, esto es un tema interesante, les digo, y de mucho alcance, de amplia envergadura, porque este concepto de los imaginarios sociales se ha venido estudiando desde hace tiempo, desde hace rato, sobre todo desde el área de las ciencias sociales, específicamente desde la filosofía, disciplinas como la sociología y la semiótica, por ejemplo. ¿Por qué dirán ustedes la semiótica? ¿A qué se les parece? Porque ya estamos hablando del mundo de los significados, ¿cierto? Y ya cuando vamos acabando este tema, o sea, no lo vamos a acabar hoy porque obviamente hay que leer y hay que hablar más cosas, ahí vamos a ver una fuerte articulación en el escenario de las representaciones mediáticas, cómo es que esto se refleja en la diversidad de discursos, narrativas y mensajes del medio de comunicación. Importantísimo eso. Entonces, ya tenemos una primera definición de esa palabra de imaginar, que nos está indicando o nos apunta al hecho de que son construcciones mentales cognitivas, perceptivas que hacemos las personas, ¿cierto? Frente a algo, frente a alguien o frente a un conjunto de individuos, ¿cierto? Pero entonces articular esos imaginarios empiezan a generar una serie de manifestaciones en una comunidad o en un grupo de personas determinados, sea una sociedad en particular, y que eso, pues le repito, define como las comprensiones y los significados que nosotros, y el sentido que le damos a las cosas, a objetos, a personas, a lugares, a situaciones, etc. Entonces, al articular el término imaginarios con esta otra palabra,
lo social, la palabra compuesta de los imaginarios sociales nos conllevan a entender de que esos imaginarios sociales, como son representaciones, perdón, son expresiones o manifestaciones individuales o colectivas por lo general de cosas que nosotros percibimos, los imaginarios sociales que producen, pero que expresan básicamente valores, apreciaciones, gustos, ideales, o lo que puede ser una utopía, por ejemplo, ¿cierto? Y las conductas de las personas que conforman una cultura. Esta es una pequeña definición por un señor que se llama Cornelius Castoriadis. Este señor es un filósofo griego, donde él en su construcción epistemológica de conocimiento y transitando por diversas consideraciones pues, dentro de lo filosófico en sí, empezó a hablar del concepto de imaginarios y representaciones sociales, que eso va anudado a esto. Representaciones, aquí no estamos hablando todavía de eso. Entonces ya vamos a trastocar algunas cositas de eso, porque es un matrimonio, imaginarios a representación. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en el texto. Entonces, los imaginarios sociales lo que van definiendo son un conjunto de valores. Las apreciaciones, ¿qué significa? Básicamente percepciones, miradas, ¿cierto? Vistas, visiones que tenemos de cosas, de la vida misma, etcétera. Van demarcando los gustos que una sociedad tiene frente a algo, en fin, ideales, y obviamente las conductas, comportamientos. En el imaginario social se introduce una nueva categoría de interpretación para la comunidad sobre la comunicación, como producción de creencias e imágenes colectivas. Entonces, mire que aquí ya nos empieza a asomar un poquito el término de comunicación. Si los imaginarios sociales están determinados a dar cuenta o producir una serie de valores o significaciones frente a los gustos, frente a nuestras percepciones, también determina las maneras de comportarnos cobijados obviamente bajo una cultura en particular. Ya nos está diciendo entonces que la comunicación entra como una especie de aparato o dispositivo que ayuda a producir y a reproducir esas creencias y que de por sí va dejando unas imágenes que son colectivas y compartidas. ¿Estamos claros hasta ahí? Con estas primeras definiciones, y ya ven entonces la comunicación, cuál es el papel o el rol que empieza a desempeñar en este escenario. Sí, profe, es claro. Ok, muy bien, don Freddy. Entonces, la comunicación se convierte como en ese dispositivo o soporte de esas imágenes colectivas, ¿cierto? Que nosotros percibimos, que compartimos y construimos colectivamente. Entonces, aquí les hago la pregunta. ¿Ustedes vieron los videos que yo les mandé? O sea, lo que íbamos a ver la clase pasada, cuando estábamos hablando de culturalidad, de multiculturalidad, interculturalidad, con dos ejemplos básicamente que les mostré, que es lo de era un reportaje sobre una región que se llama Palenque, y el otro que era de una campaña publicitaria de los estereotipos. Esos se los vieron, yo les dejé los links ahí en el chat. No lo alcanzaron a ver entonces. Yo sí los vi. ¿Tú los viste? Ok. Si los hubieran visto, y con lo que les voy a decir, ya van a entender obviamente muchas cosas en términos de la comunicación, porque entonces ahí se ve reflejado precisamente cómo nosotros entendemos y construimos nuestras percepciones colectivas y cómo las representamos, en este caso, desde el enfoque o desde la mirada mediática para entender asuntos, por ejemplo. Tan solo es un ejemplo, los estereotipos, ¿cierto? Las imágenes que construimos de sí mismo y que le queremos dar a entender al resto del mundo,
y también cómo el resto del mundo nos mira a nosotros, por ejemplo. Entonces, para entender un asunto de los arquetipos o lo de los estereotipos, se pueden entender desde estas lógicas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos claros con esto. Ahí sí hicimos una pequeña definición de imaginarios, ya lo articulamos con la categoría social, ya entendemos entonces que aquí nos conlleva establecer como categoría de análisis en los imaginarios sociales, ya vemos cómo se articula con la comunicación. Y una tercera consideración frente a estos apuntes de los imaginarios sociales, así sencillito como aparece acá. Pertenece a nuestra experiencia cotidiana el asimilarlo más rápido e impunemente posible los cambios que se producen en nuestro entorno social. Entonces, aquí aparece un aspecto que es muy importante, fundamental entender, y es que estos imaginarios sociales no son solamente aquellas percepciones o pensamientos o ideas que tenemos individual y colectivamente, sino que esto se articula a las experiencias de la vida cotidiana, es decir, lo llevamos a nuestras vidas diarias, a nuestro diario vivir, ¿cierto? Y que esos imaginarios muchas veces los vamos asimilando de manera muy rápida, dice acá este término, impunemente. Impunemente quiere decir de que no, a veces no es una comprensión negociada, a veces es impuesta, porque aparece en el contexto, en nuestro entorno y de uno se articula a nuestras vidas, a nuestras ideas de mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que está como en discusión en diversas áreas, en diversas disciplinas? Y es el tema de la pandemia, ¿cierto? Y entonces ya empezamos a dar unas miradas cada vez mucho más profundas, no tan superficiales en términos de lo que implica para ciertos sectores el tema de la pandemia. Ya estamos hablando, son consecuencias, ¿cierto? O uno más bien unos efectos, unas consecuencias muy articuladas a unas maneras de operar de cada gobierno, de cada estado del mundo, con el tema del aislamiento y cómo eso afecta a la economía, cómo afecta a la educación, ¿cierto? Cómo afecta la vida familiar, cómo afecta la salud emocional y afectiva. Ya empiezan a aparecer todo un montón de cosas. Entonces, tiene que a veces hay cuestiones que, por ejemplo, por si pudiéramos decir en este momento, la gente ¿qué opina del tema del aislamiento social obligatorio? Es una medida obviamente cautelar, pero es positiva, o es muy contraproducente, tiene como ese tinte, es una moneda, obviamente tiene dos caras, ¿o qué? O sea, ¿qué representa ya para nosotros? Ya nuestro imaginario se está construyendo con base en qué? En un cuidado, en una autoprotección y en un aislamiento. Una cosa impresionante. Entonces, a veces estamos cambiando un paradigma y por eso es que está tan el tema, obviamente, como ocupando mayor espacio en muchas cosas, no solamente en las agendas mediáticas, sino que ya se ha trasladado a diversidad de contextos, de espacios, de escenarios, ¿cierto? Eso ya hace parte entonces de nuestras experiencias cotidianas. El hecho de que existe el COVID-19, por eso escuché que ya fue declarado según la OMS, Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad endémica. Eso he estado escuchando yo. No sé ustedes qué entienden por eso. Por lo endémico, básicamente indica que es una enfermedad que ya hace parte como de nuestra vida normal. Es decir, una enfermedad endémica es que le puede dar a cualquier persona en cualquier momento, como si le fuera a dar una gripa, una fiebre u otra enfermedad, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente alude lo endémico. Entonces, ahí, hasta aquí, creo que estamos claros con esa palabra, ese concepto de imaginarios, ¿cierto? Ahora, este término ha venido siendo estudiando mucho esa categoría de imaginarios sociales por diversos autores, diversos teóricos, entre ellos hay un señor que se llama Armando Silva. Armando Silva es un filósofo, un semiólogo colombiano
donde él hizo una serie de trabajos muy interesantes, muy importantes sobre los imaginarios sociales urbanos, ¿cierto? Con un gran despliegue de estudios muy especializados en entender los imaginarios sociales urbanos de ciertas ciudades del mundo. Ciudades Oye, qué pena, ¿me repites la referencia, porfa? Armando Silva. Gracias. Armando Silva. Armando Silva, filósofo sociólogo colombiano, donde él realizó una serie de trabajos frente a los imaginarios sociales urbanos, teniendo como base las metrópolis o ciudades muy particulares. Las metrópolis son ciudades que obviamente albergan, tienen un crecimiento demográfico importante y a su misma vez van manifestando una serie de como explosiones o una diversidad de construcciones culturales muy particulares. Eso es lo que pasa con las ciudades. Las ciudades tienen una pinta o un tinte de metrópoli. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo una serie de estudios donde denominó sus investigaciones, sus trabajos, como por ejemplo Bogotá Imaginada. O sea, trabajó el concepto de los imaginarios sociales urbanos con Bogotá. Entonces hizo Bogotá Imaginada, Barcelona Imaginado, Santiago Imaginado, o sea, Santiago de Chile, La Paz Imaginada. O sea, es un recorrido impresionante por varias ciudades del mundo, entre ellas Bogotá, y construyó entonces, llevó este término de los imaginarios sociales urbanos a esas ciudades, ¿cierto? A hacer toda una cartografía o una descripción amplia de esos imaginarios sociales en estas ciudades, y ese concepto de imaginarios empezó a tener cada vez más relevancia e importancia. Sí, hola, ¿alguien iba a preguntar algo? Por aquí hay el micrófono activado. Cristian Ospina. Pues sí, se me fue. Sí, pregunta. No. Ok, muy bien. Eso entonces es, por eso estamos tocando entonces el concepto de imaginarios sociales urbanos de Armando Silva. Ya tenemos una definición de imaginario social. Ahora entonces, ¿a qué se refiere con este tercer término, lo urbano? ¿Qué es lo urbano? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza, chicos, con el término urbano? Así, la palabra simplemente urbano, o urbanismo, o urbanidad. Ciudadano. Ciudad, ok. Sí, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿A qué les lleva a pensar el término o la palabra urbano? Creo que también a las calles, a la arquitectura, o sea, es decir, las edificaciones que hacen parte de, o que conforman lo urbano en cualquier ciudad. Que conforman lo urbano, cualquier ciudad, muy bien. ¿Qué más les aparece, consideran ustedes que es lo urbano? Por ahí también se incluyen las personas, ¿cierto? ¿Qué Que hacen creerías? parte de lo urbano. ¿Y en qué sentido se incluyen las personas ahí, no, Freddy? Es decir, que hacen parte, y quiero pues como traer como ejemplo lo que se vive en torno a la Plaza Botero, o sea, Sí. con los vendedores, las trabajadoras sexuales, cómo los vendedores ambulantes transforman un coche bebé en un carro para vender tintos o dulces. Entonces me parece interesante eso, que muchas veces pasamos frecuentemente, o yo soy uno que paso frecuentemente, pero me tengo a observar cómo ese comportamiento, incluso las obras de Fernando Botero son utilizadas como sombra para algunos vendedores o para personas, y son un entorno que hacen parte como de la vida de ellos. Ok, muy bien. Gracias, don Freddy, muy bien. María José nos comparte también las leyes que uno tiene que seguir con su entorno y su comportamiento. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna percepción frente al concepto o el término urbano?
Creo que también el consumo, pues, de comercio y eso sí también. Ok, muy bien. Y en que todo lo que ustedes han dicho tiene mucha relevancia. O sea, tienen razón. Lo urbano se va diferenciando, manifestando a través de su arquitectura, como ustedes lo vieron, las calles, ¿cierto? La gente ¿en qué sentido? En sus comportamientos, por ejemplo, ¿cierto? Y en las dinámicas que se van construyendo entre y alrededor de la ciudad. Lo que decía de pronto John Freddy, la utilización, los usos y las apropiaciones de espacios para darle incluso usos y significaciones diferentes, ¿cierto? Lo urbano, obviamente, se entiende como todo ese conjunto de cosas, como por ejemplo los que ustedes acabaron de ver, y que tiene una gran diferenciación a esa vida o o a ese sentido de lo rural. Ahí ya hay una contraposición muy fuerte, porque ¿qué entendemos por la vida rural? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo es la vida en el campo? ¿Cuáles son las dinámicas que se viven o que se construyen en el campo? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de lo urbano, obviamente nos referimos a toda la parte de arquitectura, como usted lo denomina, sus calles, sus carreteras, todo un asunto de las dinámicas de vida en la ciudad, cómo se vive en la ciudad, las personas que habitan en la ciudad y que van construyendo sus vidas en toda esa dinámica del día a día, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros tenemos, podemos entender como lo urbano. Obviamente, de ahí hay unas conceptualizaciones mucho más elaboradas frente a ese concepto, pero entonces por lo urbano siempre vamos a entender eso, a las personas que las habitan, las diferentes personas que las habitan, que habitan las ciudades, por ejemplo, o ciertos lugares que tienen ya un toque, digámoslo así, o todo un sentido de urbanismos, por ejemplo. Hablamos de la arquitectura, obviamente. Hablamos de los comportamientos colectivos, hablamos de las dinámicas de vida, y eso va afectando la cultura local, la economía, la manera en cómo me relaciono con el otro, y todo un sinfín de cosas que empiezan a aparecer, ¿cierto? Todo un sinfín de cosas que empiezan a aparecer en las ciudades. Entonces por eso esto de lo urbano empieza a tomar cada vez más relevancia, porque es en las ciudades donde se están gestando importantes cambios en términos sociales, culturales, políticos, por ejemplo. Entonces, ese concepto de los imaginarios sociales urbanos está aludiendo ¿a qué? A todos los valores, las apreciaciones, los gustos, las percepciones que construimos en función de lo urbano, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este señor parte obviamente de estas consideraciones, como por ejemplo la dice este señor de Cornelius Castoriadis, para entender de que los imaginarios, aquí le está haciendo una definición sencilla desde su concepción del concepto de imaginario. Mire, parece muy aceptado. Los imaginarios son procesos psíquicos perceptivos motivados por el deseo, que operan como modos de aprender el mundo y generar visiones y acciones colectivas. No lo puedo haber explicado mejor, ¿cierto? Se encarnan e incorporan en diferentes objetos de uso público. Aquí viene entonces ya un asunto que ustedes van a encontrar muy recurrentemente en el texto que ustedes debían de leer, y es que esos imaginarios nosotros se van encarnando, se van articulando o incorporando en objetos de uso público. Ahí viene entonces lo que de pronto decía John Freddy, el Parque Botero y las esculturas, ¿cierto? Pero bueno, hacen un uso, pues, las personas como lo utilizan no para una obra, como una obra de arte para ser contemplada, sino como un espacio, un pequeño espacio para evitar el sol, porque les da sombra, ¿cierto? Porque les da sombra. Pero entonces,
¿Qué otros objetos? Miren lo que estamos diciendo acá. Las imaginarias son percepción, son construcciones perceptivas e inscripciones psíquicas que se van moviendo por el deseo y que se van incorporando y se van encarnando en objetos que usamos en lo público, que están dispuestos en el área urbana y que tenemos acceso a ellos por ser públicos. Mire que son objetos. Un objeto trata de ser inanimado, de por sí es inanimado, pero somos nosotros que le damos unos usos y unas significaciones. ¿Qué elementos, qué objetos, qué cosas ven ustedes en las ciudades? En la ciudad, por ejemplo, que ustedes encuentran que es portador de un imaginario en particular. Aparte del que acaba de mencionar, por ejemplo, el compañero John Freddy. ¿Qué se les viene a la cabeza? Puede ser un lugar, incluso. Lugar puede ser un objeto. Profe, la villa, por ejemplo. La villa, y a ver, ¿qué significa la villa? La villa de Aburrá y pues como toda esta apropiación es como un lugar donde llegan pues más también como culturas alternativas, más que todo como rappers pues y rockeros, entonces en realidad lo que hay alrededor son barcitos alternativos, no se ve mucho lo que se ve tan variado como en el Lleras, que sea salsa, vallenato, etcétera. Entonces, ay, Ok, listo. Hay un lugar donde se está significando muy bien. ¿Quién me menciona un objeto? Un objeto de uso público. El sombrero. Un ¿Cuál sombrero sombrero? un sombrero volteado que fue asumido por una cultura colombiana como un representante, pues, sí, un símbolo de ellos. Ah, bueno, pero estamos hablando, está bien, Cristian, pero un objeto de uso público que esté en algún lugar, ¿cierto? Bueno, que lo que tú dices tienes toda la razón, es una prenda, un accesorio, sombrero, que le damos un significado y que creemos que nos va a representar nuestra identidad colectiva y que muchos lo usan para múltiples ocasiones, ¿cierto? Para la fiesta en diciembre, para la feria de las flores, para salir a caminar, en fin, pero sí, podría ser. Ahora aquí estamos tratando de establecer un objeto de acceso público, que esté de pronto en un lugar, o que está en un lugar obviamente, y que consideremos que ese objeto es portador de un significado, más bien hay un imaginario encarnado en ese objeto donde las personas o la comunidad, toda esta sociedad le da un significado. Entiendo, profe. Profe, no sé si ha escuchado la historia de un pájaro de botero que hay en la plaza de San Antonio, que es un Ajá. pájaro que le pusieron una bomba en algún momento, pues, en la época de violencia acá, y a diferencia de muchas cosas que se han restaurado, pero el mismo Botero dijo que él no quería nunca restaurar la estatua, porque para él iba a ser de ahora en adelante un monumento a la imbecilidad, porque solamente a una persona muy imbécil se le ocurre ponerle una bomba a un pájaro, pues, o a una estatua. Entonces se convirtió como en un símbolo, se dejaron las estatuas sin restaurar, como para recordar esa época. Muy bien, me parece un muy buen ejemplo, Cristian. Ahí podemos ver entonces un ejemplo muy claro de lo que puede ser un objeto, lo que es un objeto, perdón, una escultura específicamente, que fue dañada por un atentado y que quedó así con una intencionalidad simbólica para dar cuenta de que obviamente no hay que borrar el pasado, no hay que quitar la memoria, o sea, también eso tiene un propósito, un sentido de esta forma, es no restaurarla para que quede el vestigio de un momento histórico en Colombia afectado por la violencia y el narcotráfico, ¿cierto? Fue motivo el arte, atentaron contra el arte, ¿cierto? En fin, pero de pronto ya tendríamos que analizar entonces asuntos muy relacionados con los imaginarios que la gente tiene frente a ese pájaro. Recuerden que son ideas, son percepciones, son emociones, son ideales, incluso es un montón de cosas que
que podemos decir entonces que un objeto a veces, perdón, un imaginario se encarna en un objeto, entonces de pronto, muy seguramente eso que acabas de decir, Cristian, lo podemos entender muchos de nosotros, pero hay gente que ni siquiera al momento incluso de pasar por el Parque San Antonio, ve la escultura y no va a leer la placa, ¿cierto? Obviamente de pronto le va a significar otra cosa, porque no está instruido, no tiene ciertas nociones, ciertas ideas, ¿cierto? Entonces va a significar algo como, bueno, o a no decir, vea, esa estatua le pusieron una bomba hace mucho tiempo y mató como 3 personas, o no sé cuántas y ya, pero no está significando en términos como digamos así, la importancia de ese acontecimiento para dar cuenta de una de las épocas más crueles que tuvo el país, por ejemplo. Entonces también puede haber ese tipo de lecturas y de comprensión, ¿cierto? Hombre, ibas a decir algo. Profe, sí, algo, no sé pues si está equivocado, pero, y lo traigo como ejemplo, si puede ser el metro, Sí. pues porque para muchas personas hace parte de la vida, además que, o sea, se hace uso de él y digamos que también hace parte del urbano de manera importante. Y hay una cosa muy importante con el metro, y me parece muy bien lo que está diciendo John Freddy. El metro puede ser un claro ejemplo de lo que también, aparte de la estatua de la escultura, perdón, de Botero dañada por el atentado, el metro creo que se ha convertido ya en un objeto que ha incorporado y ha sido y encarnado una diversidad de imaginarios que tenemos. Asumimos que el metro es representativo de la ciudad de Medellín. Mire, pues aquí vienen cosas que ya van a empezar ustedes a notar. Si ustedes, o de pronto, le vas a preguntar a alguien del extranjero, ¿qué imagen tienes o qué referente visual tiene de la ciudad de Medellín? ¿Qué elementos y qué objetos se va a referir para describir a la ciudad? ¿Cierto? Muy seguramente va a entrar el metro, ¿no creen? Un elemento, ¿cierto? Para dar cuenta de manera visual de la ciudad. Asimismo, el antioqueño o el medellinense o la persona que habita en el área metropolitana va a hacer de pronto referencia al metro como sinónimo de progreso, ¿cierto? No lo hicimos con los buses, pero lo hacemos con el metro, porque el metro lo cuidamos. Se construyó una cultura metro, que es una cultura muy particular porque es un conjunto de normas, es un reglamento en sí, pero que la gente incorporaba a su propia cultura. ¿Han notado eso? O sea, no es que tú no puedas fumar o comer dentro del metro. O sea, no puedes porque te van a sancionar, ¿cierto? Te van a sancionar, pero no lo haces porque ya se ha incorporado ese conjunto de reglas, de directrices, se ha incorporado a tu cultura, a tus propias percepciones, a tus comportamientos. Entonces no lo haces porque me van a sancionar, sino porque entendemos que en ese lugar no se debe hacer eso, ¿cierto? Y que de hecho sancionamos al que lo haga. Así nosotros no fuéramos funcionarios o trabajadores de la empresa, del MEC, de la entidad. Le hacemos una sanción moral. ¿Vieron esa parte? ¿Qué tal? ¿Qué más han visto en ese sentido de la cultura metro, por ejemplo? La cultura no es un objeto, es una construcción que hacemos colectivamente, que a veces se encarna en objetos. Cuando ibas a decir algo. Que sí, que uno, por ejemplo, algo tan simple como una botella de agua, y uno estando en un tren o en una estación, así no le digan nada a uno se siente raro tomando dentro de las instalaciones, así sea agua, algo así simple. Sí, muy bien. Pero exacto, porque estamos ya sometidos a todo un asunto. La cultura, recuerden, no, la vamos aprendiendo, la vamos inculcando, la vamos transmitiendo, y también nos la inculcan a nosotros. Y que también, en muchos casos, la cultura se va rigiendo por ciertas directrices o direccionamientos, pues, de términos del comportamiento, ¿cierto?
Pero entonces, bueno, aquí estamos en el meollo del asunto de los objetos. Como un imaginario o un conjunto, una serie de imaginarios se encarnan o se incorporan en un elemento, en un objeto. Un objeto es un objeto, algo tangible que podemos tocar o que podemos percibir, ¿cierto? Otro ejemplo, muy anudado a espacios, a lugares. ¿Cuál es el imaginario que tenemos del Parque de los Deseos? ¿Qué conocen? Se convirtió con los años como en un punto de encuentro para la comunidad LGTBI, si no tengo mal, pues si no estoy equivocado. Además de eso, también se convirtió en el epicentro musical de la ciudad. Ahí hace muchos años entregaron la Casa de la Música de Medellín, que es ahí mismo. Ok, muy bien. John Freddy. No, profe, no, yo, sino que por error activé el micrófono. Okay, muy bien. ¿Quién más tiene una consideración diferente o similar a la que acaba de compartir Cristian frente al Parque de los Deseos? Entonces, evidentemente el Parque de los Deseos ha tenido un giro en términos de los significados de lo que representa como lugar para la comunidad LGTBI, y no sé si es por el espacio mismo, la comodidad, en fin, de la ubicación del lugar. Lo cierto es que también hay una metáfora en el nombre, Parque de los Deseos. ¿Cuáles son los deseos que yo tengo en términos emocionales afectivos también? La ciudad también va reflejando ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues recuerden, los imaginarios pasan en ese momento entonces, en el escenario, en el contexto del urbano, a no solamente quedarse en percepciones, en miradas, en comprensiones, en valoraciones, sino que lo vemos reflejado precisamente en los usos y en las apropiaciones de ciertos aspectos, en ciertos objetos. Tienen esa capacidad de encarnarse o incorporarse a un objeto en particular o a un conjunto de objetos, ¿cierto? Y que pueden ser lugares. Entonces, muy importante, ahí ya hay unas primeras pistas para ahí sí empezar a entender cosas que nos está planteando el texto que tenemos que leer. Nos están diciendo entonces, para este señor Armando Silva, son procesos perceptivos, psíquicos, en la mente, obviamente, motivados por el deseo, que operan como modos de aprender el mundo. ¿Cómo así que motivados por el deseo? Es el deseo de conocer o el deseo de vivir, el deseo de entender el mundo en el que yo estoy, ¿cierto? Y ya les voy a hablar, y generan visiones y acciones colectivas. Ojo, pues miren, generan visiones y acciones colectivas. No queda en la mente, se va manifestando, se va expresando de manera colectiva. Entonces aquí ya hay un paso más. No queda en la mente del individuo, en la mente de las personas, sino que se van manifestando en acciones, en comportamientos, en movimientos de carácter colectivo. Cuando hablo de movimiento no me refiero a movimiento cultural o político, nada de eso, no, es en la acción misma, ¿cierto? En el hecho de desplazarme. A ver, entonces, Prove, que entonces sí puede empezar individualmente o siempre puede, pues como que comenzaría social. no, aquí ya entendemos entonces que los imaginarios son construcciones colectivas. Hay, desde luego que aquí la parte subjetiva, individual, entra a jugar también un papel importante, pero los imaginarios siempre se conciben desde lo colectivo. Es decir, si bien hay unos imaginarios o unas ideas mentales individuales, ¿qué pasa? De pronto se pueden convertir en imaginarios colectivos porque las compartimos con el otro, de alguna u otra manera. El hecho de que yo tenga no puedo decir que yo tenga un imaginario, yo solamente. Muchas personas la van a tener quizás similar a ti, simplemente que de pronto no lo han compartido, no se han encontrado, digámoslo así, para hacer esa construcción colectiva. Pero entonces los imaginarios son
inscripciones o procesos de carácter cognitivo, psicológicos, perceptivos, que se construyen en una primera instancia individualmente, pero luego se van construyendo colectivamente y se van compartiendo de esa manera. ¿Listo? Entonces tiene ese matiz, que es, por un lado empieza siendo un poco muy desde lo subjetivo, para luego de ser construido colectivamente. Y que es muy importante esto, eso no se nos puede olvidar. Los imaginarios se van encarnando en elementos, en objetos, en espacios, ¿cierto? Entonces, aquí ya asoman dos palabras que ustedes mencionaron ahorita, muy importantes: realidad y representaciones, ¿cierto? Compañeros, la realidad es una construcción que hacemos todos, obviamente colectiva, para entender el mundo en el que vivimos, y que esa realidad también es negociada y aceptada en la medida en que vamos incorporando ciertos imaginarios. Entonces, la realidad damos por sentado que existe en la medida en que todos la compartimos y la aceptamos, ¿cierto? Porque si no la compartimos y no la aceptamos, obviamente las cosas nos van a parecer irreales, ¿cierto? De ahí es que uno puede hacer una diversidad de análisis e interpretaciones de muchas cosas que pasan en el mundo, y uno dice, es que esta gente me parece como loca, tan extraña. Y es porque las realidades de ellos, de acuerdo a esa construcción colectiva que hacen de ella, obviamente entienden el mundo de una manera en particular, y por eso se ve reflejado en diversidad de acciones colectivas que ustedes no las entienden. Y es porque de pronto hay otras realidades que ellos están asumiendo de manera inmediata, que las han venido construyendo colectivamente y que son muy diferentes al resto de realidades que habitan en la otra sociedad del mundo. ¿Estamos claros con eso? Entonces viene este término de la real, y los imaginarios van afectando significativamente o van incidiendo significativamente en las realidades que construye una sociedad. ¿Listo? Entonces mire que ya tenemos imaginarios, definiciones, una definición ya más articulada, tenemos, ya sabemos de que esos imaginarios son esas valoraciones, esos procesos perceptivos, cognitivos que elaboramos teniendo en cuenta teniendo en cuenta ciertos deseos y motivaciones para aprender del mundo, ¿cierto? Y generar unas visiones, unas acciones en la vida diaria, en la colectiva, y que esas imaginarias se encarnan en objetos, incluso en espacios, en lugares, donde todos tenemos acceso a él. Un imaginario yo no puedo construir un imaginario. Aquí hay una cuestión muy particular. No puede ser solamente, o al día de hoy, consideraríamos que esos objetos de uso público no solamente es que los vamos a encontrar en un parque. Un objeto de uso público podría ser precisamente un elemento comunicacional en redes sociales. Ahí nosotros podríamos decir de que muchas informaciones que son de uso y de carácter público se convierten en un objeto comunicativo que tiene un significado en particular para una sociedad en concreto o una comunidad de personas en concreto. ¿Lo ven? Entonces mire que aquí ya vamos mirando, ya vamos encontrando cositas muy importantes anudadas aquí a todo un asunto comunicativo, que es lo que nos compete también articular a todo este asunto de los imaginarios sociales. Textos, imágenes, arte, la arquitectura, todos esos son elementos, muchachos, todos esos son objetos en los que se encarnan los imaginarios. De que ya ahorita hicimos a manera de discusión, planteamos algunos lugares, algunos objetos, ¿cierto? Donde vemos que de pronto se encarnan imaginarios. Y que, muchachos, también muy importante, aquí ya viene hablamos de realidad, miren, hablamos de realidad, nos queda faltando hablar un poquito de las representaciones, y aquí yo creo que con eso vamos a terminar, porque ustedes ya lo van a terminar de entender con la lectura pendiente. Esos objetos, ¿cierto? En los que tienen incorporado o encarnado ese imaginario, pueden ser textos, imágenes, el mismo arte, la arquitectura, ¿cierto?
de los que se pueden deducir sentimientos como miedo, amor, ira, esperanza, etcétera, y que expresan múltiples fantasías colectivas. Entonces, les hago la siguiente pregunta, manera de discusión. Ustedes cuando van aquí en la ciudad, se van a dirigir a algún lugar, y usted no se mete en ese lugar porque te da miedo, ¿cierto? No sé, ahorita me dirán cuáles lugares. Te da miedo porque te pasó algo o porque tienes la idea o la imagen de que ese lugar es inseguro. Te lo digo a alguien. O ambas cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha pasado? ¿Quién comparte una experiencia? Pues por la segunda, por lo que uno escucha, entonces ya uno está más como predispuesto a las cosas. Por lo que uno escucha, muy bien. Profe, por lo que dicen de lo que sucede en algunos barrios de la ciudad, Ok. sea violencia o algo similar. Entonces eso crea también algo como en el resto de las personas. Ok. Pero mire que estamos dando por sentado de que es un lugar es inseguro porque alguien nos compartió su experiencia. Es decir, mire que los lugares se van construyendo, perdón, se van construyendo unos imaginarios de ciertos lugares con base en qué? En compartir esas experiencias, no necesariamente yo la tuve que vivir, me la dijo otra persona. O en el escenario de nuestra comunidad, nuestra sociedad, hay un imaginario de miedo y de inseguridad que se encarna en espacios determinados de la ciudad. ¿Qué espacios de la ciudad mencionan ustedes si les parece que son inseguros? Profe, Parque Berrío, a ciertas horas. Parque Berrío a ciertas horas, muy bien. ¿Qué más menciona lugares? El barrio Prado, Villanueva, eso es mera olla. ¿Qué Profe, más? ¿Sí? profe, lo que dice Juan David, ahí en torno a la estación Prado, Sí. ahí debajo donde venden tantas cosas usadas, viejas, que también hay pues venta, consumo de droga. Entonces, Oh, solo ver eso es como aterrador para muchas personas. y mire que estamos hablando de solo verlo. Sí, imagínense. Tenemos unas miradas con base en la inseguridad, en el miedo, El que desorden. limitado, ¿cierto? Imágenes. Vemos un sector de ese tipo y nos va a parecer inseguro. No podemos ver los robos en ese momento u otro tipo de crímenes, pero ya tenemos unas ideas, unas imágenes mentales, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otros espacios consideran ustedes, muchachos, inseguros en la ciudad? Bueno, nadie quiere decir algo más. Pregunto otra cosa. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Consideran ustedes? Pues primero tiene un significado del clima porque supuestamente en toda época el clima es igual, como primaveral, pero algunas personas creo yo que lo interpretan como que más que el clima es el ambiente, como Ajá, que tiene buen ambiente, digamos, social, no sé, todo el tiempo, todo el tiempo del año. muy bien. ¿Qué otro significado nos aparece en función de Medellín, la ciudad de la eterna primavera? Profe, pues yo me atrevo a decir que, o sea, pues no conozco bien en cuanto a ese estado de clima, pero ya la ciudad tiene diferentes climas, o sea, puede haber verano, invierno, sino que ya eso quedó como algo en la mente de las personas, como ese apelativo, pero Oh, que también, pero puede ser diferente a eso. muy bien. Por aquí nos dice que es la productora de flores que mantiene el mismo clima. Muy bien, listo.
Obviamente es un nombre metafórico que alude a las cosas que ustedes están diciendo y que la ciudad de la eterna primavera entonces va teniendo unos significados cada vez más concretos para las personas que escuchan de la ciudad, no solamente las locales, pueden ser las extranjeras obviamente, y que también podemos ver de que ese apelativo, ese nombre, esa categoría sirve también para significar, mire lo que ustedes dijeron, no es un asunto climático, también alude a que a una calidez en su ambiente o en su atmósfera cultural y social, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos diciendo acá, compañeros, partimos de considerar de que hay objetos, hay elementos en la ciudad que son portadores de significados y de sentimientos. La ciudad de la eterna primavera, ¿qué nos suena? A miedo, a amor, a ira, a esperanza, o a qué. Alegría. Alegría, bien, ¿cierto? Y si yo les dijera Bogotá, ¿qué categoría le dan ustedes? Porque no sé si hayan vivido en Bogotá, si hayan vivido en Bogotá, hayan ido, qué han escuchado de Bogotá, qué han visto de Bogotá. Yo creo que con Bogotá pasa lo mismo que usted decía ahorita, que por lo menos yo no he vivido allá, pero de lo que he visto y de lo que he escuchado, tengo una idea de lo que es el ambiente allá, que Sí. allá, digamos, hay mucha desconfianza, uno no puede confiar en la gente, lo pueden robar más fácil que acá, yo creo. Si Y hablamos es de, eso. ok, muy bien, o sea, desde un punto de vista como más visual, más desde de las ideas, las imágenes que tenemos de la ciudad, ¿cómo les parece esa ciudad? ¿Cómo se nos han presentado? ¿Qué hemos escuchado más y visto de ello? Profe, pues me parece muy curioso como usted lo menciona, como haciendo una comparación, como una antítesis con respecto a que Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Opuesto a eso, Bogotá es como la ciudad de la lluvia, del frío, del clima frío. Entonces creo que mucha gente ha asociado a la personalidad de los bogotanos ese clima, diciendo que los bogotanos son menos alegres, que son como más distantes los unos de los otros, que son como más, no sé, pues tampoco conozco mucho la ciudad, pero en sí es como plantear ese contraste, cómo el Pero, clima impacta a la personalidad de la gente. muy bien, claro, pero también mire que yo estoy preguntando de la ciudad en sí misma es un lugar, ni que estoy hablando de personas. ¿Cierto? ¿Qué imágenes tienen ustedes de Bogotá? Entonces, mire que cuando hablamos de lugar, perdón, mencionamos una palabra, un término que alude a la ciudad, hablamos inmediatamente, no de su infraestructura solamente, o puede ser de su clima, hablamos de la gente, de quienes las habitan, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya vamos. Como más de ciudadanía como tal, entonces. Exacto, porque entonces ustedes, que todas las lecturas obviamente son muy importantes. Es decir, al hablar de la ciudad no estamos hablando del espacio físico, de los edificios ni de las calles. Inmediatamente nos lleva a hablar de las personas, de sus comportamientos, de su cultura, de todo un montón de cosas. ¿Lo ven? Y es muy interesante eso a la luz de los imaginarios sociales urbanos, porque eso es. ¿Cierto? Partimos de unas ideas, unas percepciones que tenemos, que vamos alimentando y construyendo constantemente con unas ideas textuales o de imágenes, referentes, visuales, que por eso les pregunto, lo estaba preguntando a usted, la pregunta era interesante, ¿qué perspectiva tienen ustedes de la ciudad de Bogotá? De pronto vivieron allá, o tienen amigos familiares que viven o vivieron allá, entonces tu imaginario de la ciudad muy seguramente se vio afectado o digámoslo así, influenciado por esas ideas o esas percepciones que te compartieron de la ciudad. No la viviste tú, pero la viviste a través del otro. Fue muy importante, ¿cierto? Y entonces, también en términos de lo comunicativo del fenómeno, digámoslo así, de la presentación de cómo la ciudad se va representando en términos comunicativos en función de una imagen,
de lo que vemos en los medios de comunicación, cómo se nos presenta la ciudad. No quiere decir de que no sea así, no, al contrario, sino que eso va incidiendo significativamente los imaginarios que nosotros construimos frente a ciertos lugares, ¿cierto? Ya vamos entendiendo entonces ciertas cosas acá. Yo creo, chicos, miren, estos apuntes, los apuntes que les acabo de mostrar, los vamos a retomar la próxima clase, pero obviamente con la obligación, compañeros, de tratar de leer ese texto lo que más pueda, porque creo que ya con esta explicación, la de hoy, o con esta conversación que tuvimos hoy, ya tienen varias luces, varias clarificaciones y esas clarificaciones de ciertos elementos que les va a facilitar significativamente entender ese texto. ¿Estamos claros? ¿Qué otra, Sí, profe. ¿Qué otra pregunta, inquietud o comentario tienen ustedes al respecto? Algo que Profe, quieran agregar, sí. pues que me parece interesante todo esto de los imaginarios urbanos porque estamos inmersos todo el tiempo en ellos y muchas veces no somos conscientes de todo esto que, pues, que hemos hablado hoy, que Sí. son, es como si solamente pasáramos el tiempo en un lugar o lo viviéramos por vivirlo ahí, pero todo eso tiene un fondo muy interesante y connotaciones también muy interesantes. Claro que sí, es un tema muy interesante, yo Freddy, que nos compete mucho entender dentro de las teorías de la comunicación, porque si bien nosotros en condición de comunicadores y de actores específicos en los medios de comunicación, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una cercanía muy directa con todo el fenómeno mediático y podríamos decir de que nosotros ayudamos a construir imaginarios sociales, y no solamente urbanos, sino imaginarios políticos, entre otros, que los ayudamos a producir o a veces los desestructuramos totalmente, ¿cierto? Con todo lo que nosotros hacemos, porque es que si bien hablamos un poquito ahorita de comunicación, aún no hemos hablado a profundidad cómo es que entra o sea, en toda esta maquinaria. ¿No? Se da cuenta que esto es una máquina grandísima, donde uno de los engranajes importantes es nuestro que es el de la comunicación, ¿cierto? Sí, no, Freddy, ¿vas a decir algo más? Sí, y con todo, consciente de todo eso, profe, ¿cómo podemos construir mejores espacios pues de vida, o sea, en todo lo que habitemos y mejorar esa percepción del mundo y de todo de lo que conocemos o vemos simplemente a través de Claro, los lo que ojos? pasa es que el fenómeno es muy particular y muy complejo, porque indudablemente esto afecta como la calidad de vida y las movilidades o movilizaciones en términos del ciudadano contemporáneo. En sí mismo se nos están planteando espacios, lugares de donde vivir o de cohabitar con el otro, eh, con ciertas peculiaridades. Entonces ya hoy en día uno no sabe qué tan público es una cosa pública, ¿cierto? O porque de pronto lo privado, ¿cierto? Tiene como esos toquecitos tiene ciertas cosas públicas, pero entonces uno puede hacer unas cosas y a otras no, ¿y por qué? ¿Cierto? Y sobre todo son las ideas que nosotros tenemos, nuestras percepciones para construir la realidad, para construir una realidad que obviamente es colectiva, cómo entendemos lo que nos está pasando, dónde estamos, en qué lugar del mundo estamos, obviamente sabemos dónde estamos, pero es en términos de qué, de percibirnos a sí mismos y percibir al otro, y que indudablemente dentro del discurso y las retóricas de los medios de comunicación o más mediáticas es que incide significativamente, ¿cierto? Incide significativamente, aquí vamos a ver algunos ejemplos entonces. ¿Alguna otra recomendación, perdón, algún otro comentario, compañeros? Apreciaciones, opiniones que quieran compartir. Vamos a ver entonces, es un clipcito de 40 segundos, donde ustedes a través de lo que vamos a ver y ciertos extractos del texto de
del texto inicial. Entonces, voy a hablar un poquito de ese texto de Armando Silva que llama Los Imaginarios del Asombro Social. Nos presentan de lo que es ese texto y obviamente lo que es la teoría, que lo denominan teoría de los imaginarios sociales urbanos. Bueno, voy a proyectar a ver si alcanzamos, lo vemos. 40 segunditos para que nos vamos. Entonces, se ve muy pausado, ¿cierto? Se ve muy pausado. Ok. Bueno, mire que son 40 segunditos. Aquí está el link en el chat. Lo acabo de mandar. Véanlo, por favor. Y regresamos, conversamos un momentico y ya terminamos por hoy. ¿Listo? Aquí, véanlo un momentico. 40 segundos. Chicos, hola, ¿ya lo vieron? Muy cortico. Ok. Esa parte, los textos que vimos en este pequeño clip de video hacen parte de la introducción de ese texto del asombro social, de la teoría, del desarrollo de la teoría de los imaginarios sociales de este señor Armando Silva. Y creo que las imágenes, entonces los quise mostrar porque son sugerentes en términos de que ya nos están indicando, en términos de objetos visuales, a qué nos dirigimos para entender el tema de los imaginarios sociales. Mire que mostraron la ciudad, pues una ciudad. Mostraron por ahí unos pies, unas botas. Mostraron una persona en condición de habitante de calle. O sea, aquí hay un montón de cosas que nosotros vamos a empezar a descubrir con los imaginarios sociales y obviamente relacionan a los medios de comunicación. ¿Qué más lograron ustedes anotar o más bien lograron comprender cositas, más cosas de las que hablamos acá con ese pequeño clip, con esos videos, con esas imágenes que vimos? Sí, que en esas imágenes que vimos en este pequeño clip ya tenemos un poco más de ideas. Okay. Profe, también lo que usted mencionó ahora, y que salió ahí, pues, miedo o amor por la ciudad, o miedo, todo eso está pues también presente en las personas, Sí. Y hace parte de sus imaginarios de manera importante. Lo que pasa es que, mire, partimos de palabras, de conceptos, de términos, donde le vamos dando un significado y donde obviamente eso tiene un sentido afectivo y que eso se encarna en objetos, donde nosotros como personas, como ciudadanos, accedemos a él. Miren lo interesante de eso. ¿Cómo es posible entonces que un objeto que es inanimado tenga un significado de tal manera? ¿Y cómo lo reforzamos nosotros a partir de unos imaginarios que construimos colectivamente y que ayudamos o que construimos cada vez más desde en materia de los medios de comunicación? Y en materia comunicativa, sea cual sea los relatos de los discursos que nosotros elaboramos. Por eso les digo, el papel de los medios de comunicación y la comunicación en sí es fundamental para esto. Y por eso la importancia del tema. Igualmente, nosotros aquí vamos a ver cosas como, por ejemplo, aquí dentro del tema de los imaginarios sociales urbanos se ha estudiado el fenómeno del grafiti como tatuaje de la ciudad. El grafiti es una huella, es un vestigio de otras cosas que pasan en las ciudades. Y no solamente en las ciudades, ¿no? En diversas localidades, en fin.
¿cierto? Entonces aquí vamos a ver muchas cosas de eso. Lo que pasa es que como ustedes tienen el compromiso de hacer una lectura un poco más juiciosa y ampliar ese texto, esto es lo que competía hablar un poquito hoy, ¿cierto? Les he hecho un poco de más, pero creo que ya van con muy buenas herramientas conceptuales para hacer una comprensión de ese texto. Hagan el esfuerzo. Ojalá saquen preguntas, más que dedicarse a entenderlo, porque hay cosas que yo sé que les va a dar dificultad. Saquen preguntas para que las coloquemos acá en discusión y que no pase lo de hoy, porque 2 o 3 personas lo leyeron y no hubo discusión, ¿cierto? Y esos encuentros se vuelven tediosos en la medida en que no hacemos participación colectiva. Listo, entonces yo espero que ya ahí les queda la lectura acumulada, tienen esta grabación, lo que hablamos hoy, compañeros, creo que ya tienen herramientas conceptuales suficientes para hacer una correcta comprensión del texto. Listo. Y que ya dentro de 8 días, obviamente, vamos a seguir hablando de esto, les vamos a mostrar otro material y espero que hagan una lectura, como les digo, un poco más juiciosa y rigurosa. Listo. Preguntas, inquietudes, algún comentario final. No. Bueno, chicos, entonces dejemos así por hoy. Jonathan Jonathan y Laura, nos podemos quedar un momentico. No se vayan a desconectar por virtual. Chicos, listo, dejemos entonces así. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y gracias con el texto. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Que esté bien. Bien, chao. Gracias. Hasta Gracias. luego, que estén bien. Bien, gracias.